De acuerdo. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Eh, el siguiente ejercicio es el 750, ¿vale? Y es un poco una complicación más al ejercicio que teníamos de los dos hilos, ¿vale? Estudiaremos un poco más cómo es el campo de estos dos hilos en la región intermedia, ¿vale? O sea, en esta región de aquí. Para ello, bueno, lo que nos dicen es que lo que tenemos es un hilo con una intensidad y uno a la izquierda, un hilo con una intensidad, o sea, porque circula una intensidad y dos a la derecha, y en medio de ellos hay una plaquita, ¿vale? O bueno, perdón, hay una espira cuadrada, ¿vale? De costado A, ¿vale? Que es menor que la distancia D que separa los hilos, ¿vale? O sea, la espira no toca los hilos en ningún momento. Y lo que nos dicen es que está orientada a un cierto ángulo θ con respecto al eje X, ¿vale? O sea, la normal, el vector normal a la superficie está un ángulo θ con respecto a X, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿qué relación tiene que existir entre la intensidad 1, la intensidad 2 y el ángulo θ para que el flujo que atraviese la espira sea nulo? ¿Vale? Entonces, el flujo, ¿qué era el flujo? Vale, el flujo magnético, igual que en el caso del flujo eléctrico, ¿vale? Se calcula como la integral sobre la superficie cerrada de B diferencial de S, ¿vale? Esto es el flujo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta integral sea cero? Vale, podemos hacer que el campo B sea cero, que la superficie sea cero, que el campo B y, la o sea, y el diferencial de superficie sean perpendiculares, es decir, que no atraviesen líneas de campo la superficie, ¿vale? O que la integral sobre el espacio de esta superficie de cero, ¿vale? Que esto será lo más complicado de hacer. Entonces iremos paso a paso, ¿vale? Iremos viendo caso a caso. Entonces, el primer caso que hemos dicho, fijémonos en este caso, ¿vale? Miramos el sistema, perdón, tenemos los dos hilos, ¿vale? Imaginemos que lo estamos mirando desde arriba, ¿vale? Si lo miramos desde arriba, lo que vemos son dos hilos, que van a ser estos dos puntos, y la espira cuadrada de esta forma, ¿vale? Que es como, vemos la recta, vemos solo la parte de arriba, ¿vale? Entonces, fijaros en una cosa, independientemente del valor de θ, ¿vale? Si ambos tienen la misma intensidad, lo que entra, por, digamos, por esta parte de aquí, ¿vale? En plan, digamos, mirad esta curva. Lo que entra en esta región debido a al hilo derecho, entra por la mitad de la región izquierda, ¿vale? Digo, por la mitad, por esta parte de aquí, debido a la intensidad que está, o sea, al cable que está en el lado izquierdo, ¿vale? Lo que quiero decir es, como estamos en el centro, independientemente del ángulo θ que estemos mirando, siempre se nos compensará uno con el otro, ¿vale? Porque el campo de aquí hasta aquí es igual que el que genera el otro de aquí hasta aquí, ¿vale? O sea, se compensan completamente. Y como se compensan completamente, independientemente del valor de θ, tendremos que el flujo será cero. O sea, porque el flujo de uno se compensa con el del otro, ¿vale? O sea, el flujo que genera este es menos el flujo que generaría este, porque el signo cambia, ¿vale? Entonces, la segunda forma. La segunda forma que hemos dicho es el, que el flujo, ¿vale? Independientemente del valor de I, sea cero. Esto ocurre si el θ es pi medios, ¿vale? Lo que quiere decir es, si lo mirásemos desde arriba, ¿vale? Estaríamos sobre el eje X, ¿vale? O sea, digamos, sería la normal apuntaría en la dirección que, o en el vector que une ambos hilos, ¿vale? Esto visto desde arriba es esta figura que tenemos aquí, ¿vale? Y por tanto, fijaros que si tenemos con un solo hilo nos vale, ¿vale? Si miramos un hilo, el campo que entra por abajo sale por arriba. Por tanto, el campo que hace un hilo sobre, en esta geometría en concreto, el flujo va a ser cero, porque la mitad de abajo se compensa con la mitad de arriba. Y a su vez, si ahora añadiésemos otro hilo aquí, ¿vale? Podemos considerar superposición. Por tanto, el otro hilo tampoco generaría flujo y entonces el flujo total sería cero. ¿Vale?
Y luego la última forma, que es la más complicada y no la haremos, ¿vale? Porque se va un poco de, a nivel matemático, no es trivial, ¿vale? Es hacer la integral. ¿Por qué no es trivial hacer la integral? Básicamente se debe a lo que pone aquí, ¿vale? Que es que las componentes x e y de la espira no son independientes, ¿vale? Dependen del ángulo θ, ¿vale? O sea, o bueno, está aquí puesto, ¿vale? La tangente de θ es menos x partido y. Entonces los diferenciales d de x y d de y también están acoplados, ¿vale? Entonces la integral es más difícil. Por tanto, este caso, ¿vale? Existe, otro caso más, pero no lo tendremos en cuenta, ¿vale? En lo que respecta a este curso. Vale, ¿alguna pregunta con respecto de estas tres? O sea, ¿veis la definición de flujo? ¿Os acordáis? ¿Veis por qué aquí el flujo es cero, aquí el flujo es cero? O sea, ¿tenéis alguna pregunta? Vale. Si no hay ninguna pregunta, continuaremos con el siguiente apartado, ¿vale? El primer apartado nos pedía que calculásemos cuando el flujo era cero y ahora el segundo apartado nos dice que cuando θ sea cero, ¿vale? Que calculemos la fuerza entre los hilos que hace la espira, o sea, que hace los hilos sobre la espira si por ella circula una intensidad I, ¿vale? Esto es muy parecido al que acabamos de hacer. Entonces, no hay dibujito, así que vamos a ir por arriba. Θ igual a cero, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estaría, digamos, en el plano XZ, la espira, ¿vale? Estaría, digamos, saliendo del papel, o de la pantalla en este caso, ¿vale? Entonces, muy bien. Utilizaremos, en este caso, utilizaremos Biot-Savart, ¿vale? El campo B, bueno, aquí lo hace por Biot-Savart para practicar el campo del hilo, ¿vale? Pero nosotros vamos a ir un poco directos al grano, ¿vale? Esto lo podéis mirar. Pero básicamente hacemos lo de siempre. El diferencial de L, miramos cuál es, va a ser más Z o menos Z, o sea, más Z, en este caso los dos. R menos R', nos ponemos el R, ponemos la expresión cuánto es, el R1, cuánto E vale, miramos la diferencia, calculamos el módulo, sustituimos en la integral y hacemos la integral, ¿vale? Así haríamos Biot-Savart. Esto lo tenéis hecho aquí, ¿vale? Si sustituimos, da todo esto de carro de aquí y si sustituimos, acaba dando esto de aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos hacer toda esta expresión de aquí? Vale, de nuevo, son hilos. El campo de un hilo ya lo hemos calculado. Y no solo lo hemos calculado, sino que hemos podido relacionar, o sea, en el ejercicio anterior lo teníamos en función de distintos ejes de coordenadas, teníamos distintas cosas, ¿vale? Entonces el campo del hilo ya es conocido. Antes lo teníamos en radiales, ahora en cartesianas, ¿vale? Pero si transformásemos el campo que teníamos antes a coordenadas cartesianas, obtendríamos lo mismo que aquí, ¿vale? O, si queréis, ¿vale? Lo podéis hacer directamente por Ampere, ¿vale? Aquí tenéis la curva que generaría, bueno, aquí tendríais una posible curva para aplicar la ley de Ampere a un cierto radio R, aplicáis la ley de Ampere, encontráis el campo B en función de R, ¿vale? Y no hace falta hacer la integral. Era simplemente puesto como ejemplo para practicar porque no hemos hecho mucho en que los límites sean más y menos infinito, ¿vale? Pero es igual que siempre, solo que los límites de integración, ¿vale? Hay que tenerlos en cuenta y cambia ligeramente el resultado. Entonces, mirároslo y si tenéis algún problema lo podemos repasar luego. Pero me gustaría centrarme en el ejercicio en sí, ¿vale? Porque como se puede hacer por Ampere también, es más práctico, ¿vale? Entonces, cuando θ es igual a 0, cogemos la expresión del campo B total que hemos encontrado, que es todo este carro de aquí, ¿vale? Que es todo este pedazo. Bueno, si ponemos que θ es igual a 0, el plano, o sea, la espira está en el plano YZ y por tanto x igual a 0, esto era en general, ponemos x igual a 0 en todos los puntos, simplificamos, ¿vale? Y que lo que nos queda es esta expresión de aquí, ¿vale? Que el B total es igual a esto. Entonces, ¿cuál es la fuerza? De nuevo, fuerza de Lorentz. Es la integral del I diferencial de línea, producto vectorial, el campo B a lo largo de dicha, o sea, a lo largo de la línea donde circula la intensidad. Por tanto, calcularemos de nuevo. Tenemos una espira cuadrada, utilizaremos principio de superposición, ¿vale?
o si queréis, desglosaremos la espira en 4 segmentos, ¿vale? Para simplificar los cálculos, igual que hemos hecho siempre, ¿vale? Entonces, empezamos con el costado 1, tenemos el eje de coordenadas centrado aquí, la componente x era 0, por tanto ya nos lo hemos cargado, ¿vale? Por eso no aparece, pero saldría de la pizarra hacia nosotros. Y en el costado, en este costado, tenemos que la y vale menos a medios y que la intensidad va en la dirección z negativa. Por tanto, el diferencial de L, bueno, el campo B, ¿vale? Como la distancia radial respecto del hilo es siempre constante, respecto de ambos, el campo B va a ser constante, ¿vale? O si queréis, el campo B que hemos encontrado depende de Y, no depende de X, por tanto, digo, depende de Y, no depende de Z, por tanto, ahí fijada el campo es constante, ¿vale? Y entonces podemos hacer la integral, ¿vale? El diferencial de L, de nuevo, iría en menos EZ, hacemos el producto vectorial, hacemos la integral, y lo que nos queda es la fuerza que sigue esta expresión de aquí, ¿vale? Donde vemos que el hilo izquierdo, digamos, si todas las intensidades fuesen positivas, querría que la fuerza, o sea, tiende a repeler la intensidad, mientras que el hilo 2 tiende a empujar también, ¿vale? O sea, ambos repelen, ambos quieren que este extremo se vaya hacia uno o hacia el otro. ¿Cuál ganará? Bueno, dependerá de la intensidad, cuál será. ¿Vale? Entonces, para el costado 2, lo mismo que antes, lo que pasa es que ahora la z, el costado 2 está aquí, perdón. El costado 2, ahora lo que tenemos es que lo que fijamos es la z, que va a ser menos a medios, y ahora la y se mueve de menos a medios a medios. Y ahora fijaros, el campo B depende de y, por tanto ahora tendremos que integrarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, el diferencial de L es diferencial de I, ¿vale? Porque nos movemos en esta dirección en sentido positivo, creciente de la I, por eso es positivo. Y bueno, hacemos lo de siempre, el producto vectorial, obtenemos lo que nos da con el diferencial de I, y ahora lo que nos queda hacer es la integral, ¿vale? Hacemos la integral y nos queda que la fuerza de Lorentz que recibe el costado 2, o el inferior en el caso del dibujo, ¿vale? Es mu sub 0i partido 2pi, el logaritmo de a más d partido d menos a, multiplicado por I1 menos I2 en el eje Z, ¿vale? O sea, es una fuerza que, bueno, dependerá de que valgan estas cosas, ¿vale? Pero es una fuerza en el eje Z, ¿vale? No en el eje Y como antes, sino en el eje Z. Entonces, el costado 3. En este costado lo que tenemos es que I es igual a medios, signo derecho, ¿vale? Es el primer cambio con respecto al costado 1 y además la intensidad circula en sentido contrario, ¿vale? Por tanto, haciendo lo mismo que en 1, ¿vale? O podríamos sustituir directamente, hacer los cambios donde I es menos I y donde antes se iba I, ahora es menos a medios, ¿vale? O sea, lo hacéis adecuadamente. Podríamos hacer el cambio directamente y obtener la fuerza o hacer la integral de nuevo, ¿vale? En este caso lo que nos da es que la fuerza sigue esta expresión de aquí. ¿Vale? Que, bueno, es intercambiar I1 por I2, si no me equivoco debería, sí, ¿vale? ¿Dónde está? Sí. I1 partido de menos A menos I2 de más A, ¿vale? Y aquí es I1 de menos A. Vale, ahora no sé si... Ah, no, vale, está bien, ¿vale? Porque aquí está positivo y aquí hay un signo negativo, ¿vale? Entonces se intercambian. ¿Cómo lo podéis ver? Bueno, fijaros que este punto de aquí, aquí el campo que dominaría sería el de I1, ¿vale? Entonces, si ahora estamos más cerca de I2, el campo que va a dominar es el de I2, ¿vale? Es lógico, en cierto modo, que nos dé este tipo de expresión. Y luego, por última, igual que análogo al 2, ¿vale? Si sustituimos z igual a medios y el diferencial de I lo cambiamos, la integral de nuevo nos da lo mismo cambiando el signo, y por tanto la fuerza sobre el cuarto nos da con el signo cambiado. Por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos una fuerza 1 sobre aquí, una fuerza 3 hacia la derecha, una fuerza 2 hacia abajo y una fuerza 4 hacia arriba, ¿vale? Cada uno empuja hacia una dirección distinta, digamos.
sea, el signo de estas fuerzas es solo teniendo en cuenta el valor menos de aquí y el hacia dónde apuntan, ¿vale? No es teniendo en cuenta el signo de esto de aquí. ¿Vale? Esto podría hacer que cambiase de signo tal, pero cambiarían todas por igual y por tanto, como f de 1 es menos f de 3, ¿vale? No hay problema. Bueno, vale. Eh, no son iguales, ¿vale? F de 1 y F de 3 solo son iguales si las intensidades serían iguales. O sea, esto se puede ver las expresiones. A ver. Tenemos el menos y aquí el I1 es D partido, o sea, D menos A y el I2 es D más A. Sin embargo, aquí es I1 partido D menos A menos I2 partido D menos A, pero lo único que cambia es el signo. ¿Vale? Por tanto, ¿vale? Tendríamos eso, que las se acaban compensando este lado con este lado y este lado con este lado. Sí, exacto. ¿Vale? Pero bueno, básicamente, como veis, siempre lo que hay que hacer es esto. Separamos por segmentos 1, 2, 3, 4, calculamos cada uno por separado y si en algún momento veis que por simetría o, bueno, casos como este, ¿vale? Que podéis intercambiar las variables, igual no hace falta calcular. Pero mi consejo es que al principio siempre lo calculéis, aunque sea más trabajo, porque aunque lo veáis, ¿vale? Os aseguraréis de que es así, ¿vale? No vaya a ser que os penséis que se puede hacer siempre, en algún caso no se puede hacer y como no lo habéis visto, ¿vale? No lo habéis hecho, luego no lo sepáis hacer en algún caso, ¿vale? Entonces siempre si tenéis tiempo, intentad hacerlo además de una forma y así os aseguráis, ¿vale? De que lo que estáis haciendo está bien y de que habéis entendido bien los conceptos. Vale, ¿alguna pregunta? De acuerdo, pues continuamos con el que creo que es el último apartado. Vale, nos piden que calculemos el momento de la fuerza, ¿vale? Si os recordáis, el momento, bueno, sigue esta expresión de aquí, ¿vale? Es R vectorial F y por tanto, en cierto modo, ¿vale? Si hay un momento de fuerza, ¿vale? Si hubiese un momento de fuerza, perdón, la espira empezaría a girar. Sin embargo, fijaros, estamos en el centro, ¿vale? La posición R en la cual estamos mirando, ¿vale? Si hay un momento de fuerza o no, ponerle que sea sobre este punto de aquí, va en esta dirección. Fijaros que la fuerza va exactamente en la misma dirección. Por tanto, R y F son paralelos y el producto vectorial es cero. Esto es lo que quiere decir aquí con debido a la simetría, el momento de la fuerza es cero, ¿vale? La espira no rota. Porque R vectorial F es cero. Luego, si lo queréis mirar más en detalle, ¿vale? Podríais mirar el momento de fuerza que se hace sobre toda esta línea, ¿vale? Pero lo que acaba pasando es que sobre todo esto y sobre todo esto se acaban compensando y al final, o sea, debido a la simetría, ¿vale? El momento de la fuerza sobre toda la espira sigue siendo cero. O sea, lo que quiere decir básicamente esto es que la espira aquí lo que va a hacer es como que la van a estirar hacia todos lados, pero entonces no se va a mover ni va a rotar, ¿vale? Porque podría darse el caso de que la espira comenzase a girar, ¿vale? Algún caso supongo que haremos, si no, no es tan raro que pueda llegar a ocurrir, ¿vale? ¿Lo veis esto? ¿Vale? Pues este sería el ejercicio de 750, que es básicamente calcular dos hilos, calcular el campo, un poco calcular lo que es el flujo magnético, qué ocurre, ¿vale? Intentar ganar un poco de intuición y practicar un poquito más la fuerza de Lorentz, ¿vale? El siguiente ejercicio es para introducir el concepto del dipolo. Si recordáis la semana pasada, ya introdujimos el concepto del dipolo cuando hacíamos el límite del campo que generaba una espira de radio R cuando este radio R tendía a cero. O sea, cuando se hacía muy... Bueno, miento. Cuando mirábamos, o sea, si mirábamos a una distancia z del campo que generaba esta espira de radio R,
cuando esta Z era mucho mayor que R, encontrábamos que el campo que se generaba era igual que un dipolo, ¿vale? Y os dijimos un poco la expresión cuál era la del campo del dipolo, pero no entramos mucho en detalle porque la haríamos más tarde, ¿vale? Pues más tarde va a ser ahora. Y bueno, aprovecharemos para introducir un poco el concepto de dipolo y trabajar un poco con la energía magnética en este caso, ¿vale? En electrostática decimos energía electrostática, bueno, obviamente electrostática, vimos cómo se minimizaba todo esto, ahora lo haremos para el caso magnético, ¿vale? Entonces, ¿un dipolo qué es? Básicamente un dipolo es un imán, ¿vale? El imán de la nevera, ¿vale? Que tiene polo positivo o negativo, norte-sur, se puede considerar un dipolo. Básicamente lo que tenemos es que de donde apunta la flecha salen las líneas de campo, se cierra y entran por digamos, el culo de la flecha, ¿vale? La parte de atrás de la flecha. Entonces el campo haría así cerrado, ¿vale? Y siempre se cierra. Entonces lo que nos dicen es que tenemos un cuadrado imaginario, ¿vale? En el cual, de costados A, en el cual en cada uno de los vértices tenemos un dipolo orientados en cualquier dirección, ¿vale? Como en este dibujo. Entonces, primero os introduciré el campo de inducción magnética que crea un dipolo magnético. Si tenemos un dipolo magnético con un momento magnético M situado en esta posición, en la posición... vale, aquí está al revés, ¿vale? Esto tendría que ser R' y esto tendría que ser R, según la definición de arriba. Entonces está en una posición R', ¿vale? El vector R', y queremos mirar el campo que genera sobre una de esto R. El campo que genera, digamos, este sería el vector R menos R'. Y entonces el campo que genera, ¿vale? Es esta expresión de aquí, ¿vale? Que parece muy complicada, y de hecho lo es. Pero bueno, ¿vale? Es el campo que genera. Entonces es mu sub 0 partido 4pi de factor común de todo, 3 por m multiplicado por r menos r', ¿vale? Vector por vector, esto nos va a dar un escalar, multiplicado por un vector, ¿vale? Se hace en este orden, ¿vale? M por r menos r'. Y luego multiplicáis por esto. Y partido el valor absoluto de a la quinta, ¿vale? Menos el momento magnético partido r al cubo, ¿vale? Fijaros que las unidades de esto cuadran, ¿vale? Aquí tenemos distancias a la 5 abajo y distancia al cuadrado arriba. Por tanto, nos queda 1 partido de distancia al cubo, igual que aquí, ¿vale? Entonces, por unidades cuadra, digamos. Entonces, esta expresión de aquí es el campo del dipolo, es decir, es el campo que genera cada uno de estas flechas azules en un punto del espacio R, estando ellos en un punto R'. Entonces, empecemos a hacer los apartados, ¿vale? Nos dicen que supongamos que todos los dipolos apuntan en la misma dirección. Si todos los dipolos apuntan en la misma dirección, nos piden que calculemos cuál es la dirección de mínima energía del sistema. O sea, cómo se van a poner los dipolos para hacer que la energía sea mínima. ¿Por qué queremos saber esto? Bueno, esto lo sabréis de otras asignaturas, supongo, ¿vale? Pero básicamente en la naturaleza, el proceso que ocurre es aquel que minimice la energía, ¿vale? Por tanto, si nosotros encontramos la situación de mínima energía, va a ser la situación en la que se van a encontrar los dipolos, ¿vale? La naturaleza tiende a minimizar la energía. Siempre que tenga libertad para hacerlo. Entonces, nos dicen que todos los dipolos son iguales, ¿vale? Por tanto, M1 es igual a M2, es igual a M3, es igual a M0, que es igual a M, ¿vale? Y la M la definiremos en cartesianas como la componente X unitario en X, más la componente en Y unitario en Y, más la componente en Z unitario en Z, ¿vale? Hasta aquí todo normal. Entonces, ¿la energía del sistema cuál es? Vale. Aquí, de nuevo, esto es la energía mutua, ¿vale? Porque es de un dipolo con otro dipolo. Por tanto, igual que cuando teníamos energía de interacción mutua en electrostática, aparece un medio delante, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la energía? Pues va a ser la suma desde y igual a 0 hasta 3, o sea, de cada uno de los dipolos, ¿vale? Hay 4 dipolos, el 0, el 1, el 2, el 3, multiplicados por el campo total que recibe cada uno de los dipolos, ¿vale?
Entonces, esto lo dejo un poco como ejercicio para que lo hagáis, ¿vale? Está explicado abajo, os lo voy a explicar por encima, pero es importante que os enfrentéis para eh, que lo interioricéis más, ¿vale? La cosa es la siguiente, como estamos en los vértices y todos los dipolos son iguales, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, podríamos rotar esta espira cuadrada y en esta posición veríamos lo mismo que veíamos en el otro caso. Pero ahora el dipolo, en vez de llamarse 2, se llama 3, ¿sí? Pero son iguales. ¿Qué quiero decir? Que el campo B que hay en cada vértice, ¿vale? Es igual en todos los vértices y además, bueno, que el campo, o sea, que el dipolo M multiplicado por el campo B en cada uno de los vértices da exactamente el mismo resultado. Por tanto, no nos hace falta hacer esta suma, que puede ser muy complicada, bueno, no muy complicada, hay que sumar 4 términos, ¿vale? Sino que nos vale con calcularlo una vez y multiplicarlo por 4, ¿vale? Este 4 a la derecha lo iré arrastrando a lo largo de todo el ejercicio como para denotar que es una vez, o sea, el campo de una, bueno, perdón, la energía de una de los dipolos que lo tenemos que contar 4 veces, ¿vale? Y el campo B total, si cogemos que el M que estamos mirando es el M0, es el M, porque hemos dicho que eran todos iguales, multiplicado por el B total, que va a ser el campo que genera el dipolo 1, más el campo que genera el dipolo 3, 2, más el dipolo que genera más el campo que genera el dipolo 3, perdón. Entonces, de momento, ¿esto lo veis? Perdón. Vale. Bueno, pues entonces ahora lo que nos queda es, tenemos la expresión del campo, tenemos que escribir R1', R2', R3' y R, ¿vale? Y igual que siempre, hacemos la diferencia entre los vectores, el módulo, y sustituimos en la expresión del campo B para obtener el de cada uno, ¿vale? Si hacemos esto, encontramos que el campo 1, ¿vale? Que hemos puesto en A medios menos A medios, ¿vale? Lo habíamos puesto aquí, es esta expresión de aquí, ¿vale? Que veis que tiene componente Y, componente X y componente Z. Debido a la simetría, o lo podéis hacer, ¿vale? El M3, que es el opuesto, ¿vale? M1, M3, ¿vale? De nuevo, sería como rotar digamos, la espira, ¿vale? Entonces, si os fijáis, lo que aquí era X, aquí es Y, ¿vale? Entonces podemos hacer una analogía y directamente calcularlo, o podéis calcularlo vosotros haciendo de nuevo, como tenemos esto de aquí, lo podéis calcular, ¿vale? Pero debido a la simetría, si sustituís, calculáis, encontráis que el B3 es 2mx e de x menos mi e de y menos mz e de z, ¿vale? Si os fijáis, lo que cambia es cambiamos la componente x e de y, o sea, la componente y e de y por la x e de x y viceversa, ¿vale? Estamos rotando 90 grados, pero el campo es el mismo. Entonces, en el caso del dipolo 2, la expresión del campo es un poco más fea, ¿vale? Porque estamos en el lado opuesto, tenemos esta diagonal, ¿vale? Y entonces las distancias son un poco extrañas, pero bueno, si calculamos y lo hacéis, ¿vale? ¿Vale? El campo B2 queda de la siguiente forma, ¿vale? Eh, hay una componente X, una componente Y que es igual, y luego la componente Z que es distinta, ¿vale? Entonces, el campo magnético total es la suma de los tres, que es esta expresión de aquí, ¿vale? Como esto es cálculo, lo dejo a vuestro, bueno, es hacer un poco de álgebra, ¿vale? Lo dejo que lo chequéis vosotros que os da, pero básicamente es ir haciendo, ¿vale? Y sale directo. Entonces, la energía del sistema, ¿qué va a ser? ¿Vale? Pues ahora tenemos el campo total, teníamos la M, pues sustituimos, ¿vale? Entonces, M por B de T, ¿qué va a ser? Es M de X por B total en el eje X, más M de Y por B total en el eje Y, más MZ por B total en el eje Z. Si sustituimos y calculamos, encontramos que la energía magnetostática
sigue esta expresión de aquí, ¿vale? Es menos mu sub 0 partido 2pi al cubo de un factor que es 4 raíz de 2 más 1 partido 4 raíz de 2 de mx cuadrado más mi cuadrado menos 2mz cuadrado más 3mxmi partido 2 raíz de 2. Vale, y esto de aquí se puede simplificar un poquito más, ¿vale? ¿Por qué? Nosotros sabemos que el módulo de un vector, ¿vale? O sea, el m cuadrado en este caso es mx cuadrado más mi cuadrado más mz cuadrado. Por tanto, sabemos que mx cuadrado más mi cuadrado es m cuadrado menos mz cuadrado, ¿vale? Entonces lo podemos despejar de aquí y lo que nos queda es que la energía del sistema es menos mu sub 0 partido, bueno, toda la pesca esta, de m cuadrado menos 3mz cuadrado, ¿vale? El módulo del vector, o sea, nosotros lo que haremos será cambiar la dirección, pero el módulo es constante, ¿vale? El módulo de este vector siempre va a ser constante, ¿vale? Entonces, ahora preguntémonos, ¿cuándo la energía es mínima? ¿Vale? Fijaros, tenemos un menos aquí. Entonces, digamos, esto es una constante, nos da igual. Menos por menos es más. Entonces, el mz cuadrado nos está sumando energía. Si nos está sumando energía, está haciendo que sea más grande. Por tanto, la energía no va a ser mínima. ¿Cuándo va a ser mínimo? O sea, ¿cuándo la energía de este factor va a ser lo más negativa posible? Cuando mz sea cero. Cuando mz sea cero, nada de la energía suma, ¿vale? Por tanto, tenemos la primera condición, que mz sea cero. Por otra parte, la segunda parte, ¿vale? Tenemos menos y es 3mxmi partido 2 raíz de 2, ¿vale? Entonces, ¿cuándo será máximo? O sea, bueno, es menos por más es menos, por tanto, esto es una energía negativa. Entonces nos interesa que este producto sea máximo. ¿Cuándo es máximo mx por mi? Esto lo podéis hacer, ¿vale? Es bastante sencillo vosotros. Básicamente, lo que podéis usar es, o sea, hemos dicho que mz era igual a 0, entonces lo que nos queda es que m cuadrado es igual a mx cuadrado más mi cuadrado, ¿vale? De aquí podéis despejar m de x, ya os había dicho que esto era una constante, ¿vale? Entonces, podéis escribir el producto m de x por m de y como, bueno, os queda el producto, o sea, mx, mi, os queda m de y por la raíz de m cuadrado menos mi al cuadrado. ¿Vale? Y entonces ahora lo que podéis hacer es, vosotros lo que queréis es maximizar esto, por tanto podéis derivar respecto de m de y encontrar el extremo. ¿Vale? Y lo que sale es que m de y es m partido raíz de 2, y entonces de la definición esta de aquí podéis sacar m de x, que es m partido raíz de 2. Por tanto, la conclusión a la que llegamos es que la energía será mínima si y solo si m de z es igual a 0 y m de x es igual a m de y. ¿Alguna pregunta hasta el momento? De acuerdo. Bueno, y en este caso, si m de x es igual a m de y, ¿vale? O sea, digamos, aquí azul simboliza una configuración posible, rojo otra, ¿vale? Pero básicamente estarían en las diagonales, ¿vale? Y todos iguales. O todos en la dirección abajo a la derecha o todos arriba a la izquierda. Perdona, Leo. Sí. ¿Podrías repetir lo último que has dicho sobre la segunda condición de la energía mínima que no he acabado de entender? Sí, o sea, la idea es que lo que necesitamos es que el producto m de x por m de y sea máximo, porque tenemos el menos. Entonces, si esto es máximo, esto es más negativo, ¿vale? O sea, estamos sumando una energía más negativa. La cosa es, m de x por m de y, ¿cuándo va a ser máximo? ¿Vale? Y una forma de que tenéis para hacerlo es utilizando el hecho de que, esto de aquí, ¿vale? Teníamos que m cuadrado es m de x al cuadrado más m de y al cuadrado más m de z al cuadrado. Pero hemos dicho que m de z tenía que ser 0, ¿vale? Entonces nos lo cargamos. Esto no está. Entonces de aquí encontramos que la relación es que m cuadrado es igual a mx al cuadrado más m de y al cuadrado, ¿vale? Entonces de aquí encontramos que m de x es
la raíz de m al cuadrado menos m de i al cuadrado, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, hemos encontrado una relación entre m de x y m de y, porque están relacionadas, ¿vale? Porque el módulo del vector es constante. Entonces, el producto m de x por m de y, utilizamos la relación que hemos encontrado y encontramos que este producto es esta expresión de aquí. Entonces ahora lo que hacemos es, derivamos respecto mi y igualamos a 0, ¿vale? Y al derivar respecto de mi y igualar a 0, lo que encontramos es que para que sea mínimo, para que sea máximo, m de i es igual a m partido raíz de 2. ¿Vale? Y esto, si lo metemos en esta expresión de aquí, ¿vale? Tenemos que m de x es igual a la raíz de m al cuadrado menos m al cuadrado medios, ¿vale? Es m de y al cuadrado. Y esto es igual a m partido la raíz de 2, que es igual a m de y. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que encontramos es que cuando tenemos dos componentes, la x y la y, el producto de dos componentes es máximo si m de x es igual a m de y. ¿Vale? Esto es lo que quería decir. Más paso a paso. Y lo de derivar es para encontrar los extremales de la función. Igual que hicimos en un ejercicio de electrostática, ¿vale? O sea, esto no hace falta que, o sea, no es necesario hacerlo, ¿vale? Lo podéis ver que, o sea, igual alguno lo ha visto, que directamente tenía que ser m de x igual a m de y. Pero si no lo veis y lo queréis calcular, ¿vale? Matemáticamente se puede hacer. ¿He contestado a tu pregunta? Siento el parpadeo, no sé qué Sí. pasa. Y cuando me pongo a grabar, parpadea. Pero bueno. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo no acabo de entender. Al calcular la energía, cogemos los campos de 3 de los 4 dipolos. ¿Por qué? ¿Por qué no cogemos los campos de los 4 dipolos? Porque estás calculando la energía. O sea, la energía es por haber llevado un dipolo a esta posición. No tiene sentido contar el campo que genera el dipolo sobre el dipolo. Igual que en electrostática no contábamos el campo que generaba la carga eléctrica sobre sí misma. Porque o sea, lo que estamos calculando es la energía de interacción. Por tanto, es la interacción entre el campo que genera su entorno con lo que estemos poniendo. Vale, ¿Sí? vale, sí. ¿Algo más? Vale, pues... vale, sigo el siguiente apartado. Ahora lo que nos dicen es, si solo digamos, si los momentos magnéticos solo pudiesen apuntar arriba o abajo, ¿en qué dirección se pondrían? ¿Vale? Cada uno de ellos en el caso de mínima energía. Entonces, como hemos visto antes, ¿vale? No lo he especificado, pero la energía es mínima cuando el campo magnético se alinea con los dipolos, ¿vale? Esto lo podéis ver de aquí si queréis, ¿vale? Cuando uno es igual al otro, el producto, o sea, cuando son paralelos, ¿vale? Este producto es máximo. Y como hay un menos, va a ser más negativo. Por lo tanto, el dipolo tiende a alinearse con el campo magnético, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo se alinea. Como os había dicho antes, si tenemos un dipolo, el campo sale por la punta y entra por la parte de atrás, ¿vale? Entonces, imaginemos que cortamos en un plano, sobre el plano en el que está el dipolo, ¿vale? Miramos a una distancia de cómo es el campo magnético, ¿vale? Como de la punta sale y tiene que atravesar el plano, ¿vale? La componente en el mismo plano va a ser siempre hacia abajo, ¿vale? Siempre, para cerrar, como tiene que hacer una curva, siempre la componente va a ser en menos z. No puede hacer cosas raras, ¿vale? Siempre hace circunferencias así, arcos, digamos. Entonces, si calculáis el campo magnético, ¿vale? Pues con la fórmula también lo podéis hacer.
veréis que el campo magnético a una distancia d en el mismo plano es opuesto, ¿vale? Tiene un signo menos. O sea, es opuesto a el sentido y dirección, bueno, el sentido del dipolo, ¿vale? Si apunta más z, esto irá menos z. Por tanto, si tenemos dipolos, hemos visto que se ponen paralelos, ¿vale? Si el campo hemos dicho que le gusta que entre por detrás de la flecha y salga por la punta de la flecha, y tenemos la flecha que va hacia abajo, aquí, si pusiésemos otro dipolo, apuntaría hacia abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si ponemos un dipolo hacia abajo, el campo que genera este dipolo entraría por aquí, que es el campo que le está generando este, y saldría por abajo, que es lo mismo que quería este. Entonces es como que ambos quieren el campo de la misma forma, ¿vale? Que es lo que viene a explicar aquí abajo. Si tenemos un dipolo apuntando hacia arriba, los dipolos más cercanos, el M1 y el M3, ¿vale? Tienden a orientarse hacia abajo. Esto con las flechitas violetas, digamos, sería el campo. Entra, ¿vale? O sea, sale de la flecha M0, entra el M3. Sale de la M3, entra el M0, ¿vale? Entonces, todos quieren que esto se cumpla. Si miramos el M0, vemos que tiene que estar, si está hacia arriba, el M3 y el M1 estarán hacia abajo porque son los más cercanos. Y ahora, el M2, ¿qué es lo que ve más cerca? Verá el M3 y el M1, que apuntan hacia abajo. Por tanto, él apuntará hacia arriba. ¿Vale? Entonces tendríamos esta distribución de aquí. Arriba, abajo, ¿vale? Se intercalan. Y esto es lo que haría mínima energía. Básicamente esto lo podemos ver argumentando directamente por el hecho de que se quieran alinear, ¿vale? Es lo mismo que cuando tenemos, si pegamos dos imanes, el norte y el sur, ¿vale? Si tenemos dos imanes, norte-sur, el norte se va a pegar al sur, ¿vale? Por lo mismo, las líneas de campo quieren salir del norte y entrar al sur. Por tanto, el sistema quiere esa distribución. Si lo pusiésemos al revés, se repelen. ¿Por qué? Porque las líneas de campo, digamos, las dos quieren salir en la misma dirección. Entonces es como que se molestan una a otra, ¿vale? Es como que no es inestable. Por eso los imanes, cuando los juntáis, tienden a alinearse y se giran, ¿vale? Y se ponen norte con sur, norte-sur siempre. Es para alinear el campo magnético a la M, ¿vale? Para que sean paralelos. Ay, perdón. ¿Lo veis todos? Sé que el dibujo esto es un poco caótico porque hay muchas flechitas, pero si poníamos menos, o sea, faltaba información, entonces miradlo con detenimiento, ¿vale? Creo que más o menos se entiende. La idea es que salen y entran, ¿vale? Las flechas salen y entran. ¿Vale? Tenemos loops cerrados del campo. ¿Alguna pregunta? Vale. Si no es así, acabo rápido el último ejercicio, ¿vale? Este es más... en general hacerlo es más difícil, ¿vale? Entonces lo argumentaremos un poco. Esto es para que lo veáis, ¿vale? No os pediremos que hagáis esto en el examen, pero es para que tengáis un poco la noción de lo que es el dipolo, cómo se alinea, qué es lo que sucede y todo esto. Entonces, la energía sabemos que será mínima cuando B sea paralelo a M. Si consideramos un MI separado, puesto en una posición cualquiera, ¿vale? Bueno, simplifiquemos lo primero. Consideremos que apunta hacia arriba, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre poner, o el campo que genera el dipolo encima a una distancia D o a la derecha a una distancia D, ¿vale? Resulta que los campos son distintos, ¿vale? Encima tenemos que R menos R' es D en dz, por tanto M es paralelo al vector y aquí M es perpendicular, ¿vale? Fijaros, el campo B que habíamos dicho que era, si rápido, si M es perpendicular a R menos R', todo esto de aquí es cero. Si es paralelo, no, ¿vale? Por tanto, el campo, como veis, va a ser considerablemente distinto. Porque hay un elemento que ya no va a estar. Y de hecho es lo que vemos. El campo B es, si comparamos el campo B arriba con al costado, el campo B arriba es 2 veces el campo con signo cambiado respecto del costado, ¿vale? Entonces, aquí apuntaría hacia arriba y es 2 veces más intenso que lo que apuntaba aquí a la derecha hacia abajo, ¿vale?
Por tanto, si están cerca, ¿vale? Los dipolos tenderán a alinearse en el plano en el cual apuntan, no en perpendicular, ¿vale? O sea, M paralelo a R menos R', no M perpendicular a lo que los separa, ¿vale? Entonces, esto lo que quiere decir es que a una distancia D, bueno, implica que los dipolos tienden a alinearse para tal de reducir la energía en el mismo plano, ¿vale? Entonces, lo que habíamos dicho en el caso B, esto no va a pasar. Van a estar en el plano del el cuadrado este, como habíamos hecho en el apartado A. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Vale. Hemos visto que no tendrán componente MZ, lo habíamos visto antes, porque si no, no podrían alinearse y no sería máximo el campo magnético. ¿Vale? Entonces no sería máxima la energía, mínima la energía, perdón. Entonces, si MZ es igual a 0, hay dos posibles combinaciones, ¿vale? Que M, o sea, digamos, que las M's apunten en X o las M's apunten en Y, ¿vale? Digamos. O sea, izquierda, derecha, arriba, abajo, todas iguales. Sin embargo, la configuración que minimiza la energía va a ser una combinación de las dos, ¿vale? Entonces os lo damos simplemente porque calcularlo es un poco más complicado, ¿vale? Pero entonces simplemente os damos el resultado, perdón. Y lo que vemos es que los dipolos en el plano tienden a hacer una circulación de esta forma, ¿vale? Entonces, fijaros que el campo aquí sale por aquí, entra por aquí, ¿vale? Saldría por aquí, entraría por aquí, saldría por aquí, entraría por aquí, ¿vale? Las curvas que teníamos antes se cumplen y y están paralelos. Por tanto, será mínima la energía, ¿vale? Entonces, el resultado sería este de aquí. Y si calculamos, podemos calcular cada uno de los campos cuánto valen, ¿vale? Porque tenemos las fórmulas. Obtener el campo total y calcular la energía del sistema, ¿vale? Que si la calculáis veréis que es mucho más pequeña, es más pequeña que en los otros casos que habíamos calculado, ¿vale? Entonces, en la naturaleza, si tuviésemos 4 dipolos puestos en un cuadrado, se alinearían de esta forma, ¿vale? O sea, simplemente es esto. Es para que veáis un poco lo que es el dipolo, cómo se alinearían y a trabajar un poco con el concepto de energía, ¿vale? El caso del dipolo es un poco complicado, ¿vale? Porque el campo no es fácil, pero era para daros el ejemplo y por usar un poco la excusa, ¿vale? Entonces, intentad mirároslo y si tenéis cualquier problema, bueno, si tenéis alguna duda ahora preguntadme y si no, si más adelante tenéis alguna duda podemos preguntar, ¿vale? Podéis usar el foro o correo. ¿Tenéis alguna pregunta de esto? Se ha ido rápido al final, ¿vale? Pero es porque la última parte es más de argumentar, ¿vale? Entonces, si habéis entendido el apartado A y el apartado B, creo que con lo que está escrito más o menos se puede intuir por qué el apartado C es así. Y si no, se puede hacer el cálculo, ¿vale? Pero es enrevesado y entonces por eso hemos decidido no exigiroslo. ¿Alguna pregunta? Vale. Pues si no es